Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Vamos a continuar con el teorema del límite central, ¿sí? Para recordar un poquito y poner en contexto, bueno, este teorema es la continuación del video de distribuciones de muestreo. Entonces, para recordar un poquito, me voy a ir a la diapositiva número 10. Si ustedes recuerdan, en el video anterior habíamos visto que cuando tenemos una distribución del tipo que sea, como por ejemplo aquí esta es una distribución uniforme, si la distribución de una población tiene la forma, pues la que sea, uniforme, triangular, exponencial, al obtener muestras, y en este caso habíamos obtenido muestras de tamaño 2, los promedios de esas muestras de tamaño 2 ya no siguen una distribución uniforme como aquí. La distribución de los promedios de las muestras ahora se convierten en una distribución en forma de campana o distribución normal o distribución de Gauss. Este es el fenómeno que habíamos visto, ¿sí? Sin importar la distribución de probabilidad o el histograma de, de una población o de los datos de una población, los promedios de las muestras o las medias muestrales de que se pueden obtener de esa población ya no siguen la misma forma, ahora siguen una distribución normalmente en forma de campana. Esto tiene que ver con el teorema del límite central. Me voy a regresar. Entonces, bueno, ¿qué nos dice este teorema del límite central o TLC? Bueno, en primer lugar, que nos dice que al incrementar el tamaño de la muestra, si conforme yo lo incremente de 2 a 3 a 4 hasta el número que se les ocurra, por ejemplo 100, y conforme yo incremente el tamaño de la muestra, eh, la distribución muestral de, pues, de los promedios de estas muestras se vuelve casi normal, o sea, tiene forma de campana sin importar la forma original de la distribución de probabilidad de mi población, ¿sí? Este es lo que dice el teorema del límite central. Entonces, eh, para aterrizarlo un poquito más gráficamente, eh, pues tenemos que saber lo siguiente, que el teorema del límite central, pues el que es quizá el más importante en toda la inferencia estadística o en la estadística inferencial. ¿Por qué? Pues porque nos asegura que pues la distribución de los promedios de mis muestras se aproxima o tiene la forma, o si hiciera un histograma con esos promedios tendría una forma normal o una forma de campana conforme yo incremento el tamaño de, pues, de mi muestra, ¿sí? Ese es uno de los eh, pues conceptos o de lo que nosotros debemos tener en cuenta del teorema del límite central. Me asegura que los promedios de mis muestras van a tener un comportamiento normal sin importar la forma de la distribución de probabilidad de mi población original. Y bueno, la importancia de este teorema del límite central radica en que bueno, nos permite utilizar estadísticos de muestra, ¿sí? O estadísticos muestrales como el promedio, como la proporción, como la varianza. Estos tres son estadísticos muestrales para inferir o estimar pues el valor de los parámetros de la población de la que yo extraigo mis muestras. Es decir, con los promedios de mis muestras yo puedo estimar cuánto vale la media de la población. Con las proporciones obtenidas de una muestra yo puedo obtener mi proporción poblacional, y bueno, con las varianzas obtenidas en mis diversas muestras de una población yo puedo estimar cuánto vale la varianza poblacional sin conocer qué forma tiene la distribución de mi población. Es decir, que yo puedo estimar un promedio
o una proporción o una varianza poblacional, aunque yo no conozca qué forma tiene una distribución de probabilidad. Esto lo menciona, bueno, Levin y Rubin. Un poquito más gráficamente, ¿sí? Si mi distribución de probabilidad de mi población fuera discreta, por ejemplo, fuera hipergeométrica o tuviera distribución, por ejemplo aquí de Waring Joule que parece exponencial, o tuviera distribución de Poisson, ¿sí? Y yo no lo supiera, yo desconociera qué forma tiene, aún así yo puedo estimar, ¿sí? Yo puedo estimar eh, pues el promedio, por ejemplo, promedio aquí, o puedo estimar eh, mi varianza, ¿sí? A partir de los promedios muestrales, de los promedios de todas las muestras que yo puedo obtener. Entonces, eh, pues esto me lo permite el teorema del límite central. ¿Por qué? Pues porque la distribución de probabilidad de los promedios, pues de todas las muestras que se pueden extraer de una población, ¿sí? Todas esas que ustedes ven aquí son poblaciones con distribuciones de probabilidad diferentes, sin importar la forma que tengan, yo puedo estimar estadísticos, yo puedo estimar parámetros a partir de los promedios muestrales. ¿Por qué? Porque yo sé que esos promedios, ¿sí? O esas medias de mis muestras van a tener una distribución normal, o sea, una distribución en forma de campana o distribución de Gauss. Entonces yo puedo inferir eh, con el promedio de las muestras, puedo inferir los promedios de, pues, de la población, o puedo inferir varianzas, o puedo inferir también una proporción, ¿sí? Entonces no importa si es una distribución de Fisher hipergeométrica la población, porque las medias muestrales van a tener una distribución normal. No importa si la distribución es de Poisson en la población, porque los promedios muestrales tendrán distribución normal. E igual no importa si la distribución, decíamos, tiene una forma discreta si hiciera un histograma, se generara como un rectángulo o una distribución discreta, porque mi distribución de las medias muestrales va a seguir una forma de campana, ¿sí? Esto me lo da el TLC y yo puedo hacer muchas estimaciones de, pues de mu, de la varianza, de una proporción poblacional a partir de estadísticos muestrales con las características de la distribución normal. Ahora, si la población no es normal, ¿sí? Supongamos esta forma que no es exactamente normal, pues ya vimos que la distribución de muestra en la media pues tiende a tener una forma de campana. Conforme yo aumento el tamaño de la muestra, pues tiene menor dispersión o tiene menor variación que se mide con esta fórmula que decíamos que es el error estándar de la media. Y bueno, si yo escojo tamaños de muestra más pequeñitos, pues esta variación va a ser más grande, ¿sí? O ese error estándar va a ser más grande. Y bueno, también la tendencia central es de que los promedios de mis muestras tienden a ser iguales al promedio de la población, aunque yo no lo conozca. Eh, y bueno, qué tan grande debe ser el tamaño de una muestra n para que la distribución de los promedios de las muestras o la distribución de la media muestral tenga forma de campana o tenga una distribución normal. Entonces, eh,
Para la mayoría de las distribuciones, como las que pusimos acá, y por ejemplo todas estas son distribuciones, eh, tamaños de muestras mayores a 30, 31, 32, 33, nos darán una distribución muestral eh, de los promedios casi normal, ¿sí? Sin embargo, para distribuciones muy simétricas, ¿qué significa distribuciones simétricas? Que bueno, que tengan un sesgo estándar aproximadamente igual a cero, o muy cercano a cero, 0.1, 0.15, menos 0.1, menos 0.2. Para distribuciones muy simétricas, pues con tamaños de muestra más pequeños, como de 16, 17, 20, 25, eh, nos generan distribuciones muestrales casi normales. Y bueno, para distribuciones de, de población normales, que sí sepamos que tienen la forma de campana, la distribución de los promedios muestrales o de las medias de las muestras siempre se van a distribuir normalmente sin importar si la muestra es de pues pequeñita, de 2 de 3 de 4 grande, de 100 200 300. Entonces vamos a hacer una simulación con software para mostrar el comportamiento del teorema del límite central. Bueno, aquí tenemos este simulador del teorema del límite central. En el video en la parte de abajo les dejo la liga para que ustedes puedan usar el simulador. Aquí, si se fijan, nosotros podemos escoger la distribución de la población. Aquí dice distribuciones sugeridas de poblaciones. Yo puedo escoger una distribución uniforme como esta con 1769 individuos, o puedo escoger una población así como con dos triángulos, o puedo escoger una población uniforme con 1800 elementos, o bien una distribución así sin elementos en medio y nada más con los extremos, o una triangular o otra triangular pero en forma de triángulo equilátero. Puedo escoger cualquiera y de aquí puedo extraer muestras. Entonces, bueno, voy a escoger la primera distribución, que es una distribución uniforme. Entonces, de aquí, de esta población, yo voy a extraer muestras. Eh, de, ¿De qué tamaño? Bueno, pues aquí dice que en la mayoría de las distribuciones, cuando n es mayor a 30, nos dará una distribución muestral casi normal. Entonces, vamos a escoger tamaño de muestra 31, aquí está 31 es mayor a 30, y vamos a tomar una muestra. Si se fijan, esta es una muestra: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. ¿Sí? Estos puntitos que están un poquito más en rojo es una muestra. ¿Sí? Si yo hago un histograma con esos datos, pues van a generar estas barras. Entonces hasta aquí llevo una muestra. Pero acuérdense que estamos hablando de distribución de los promedios de las muestras. Entonces, si ustedes ven, aquí eh, tenemos una sola pues barrita porque nada más hay un promedio muestral. Entonces voy a tomar otra muestra más, llevo dos, voy a tomar más muestras. Aquí también aparecen dos muestras, miren, 3, 4, ¿sí? Estoy tomando varias muestras. Si ustedes ven, aquí va cambiando. La muestra es muestra con reemplazo. O sea, cada vez que yo tomo una muestra, saco el promedio, regreso los elementos de la muestra a la población y vuelvo a tomar otra muestra. Esa es muestra con reemplazo. Entonces, puedo tomar varias muestras de tamaño 31. Eh, Voy a dejar una reproducción para que se extraigan muestras de tamaño 31 continuamente y ustedes vean cómo a partir de una población uniforme los promedios muestrales, si dibujamos un histograma, empiezan a tener la forma de la campana o de la distribución normal. Voy a dejar
que se sigan tomando automáticas las muestras 28, 29, 30, 31. ¿Sí? Y si ustedes ven, ya empieza a tener la forma de la campana. Entonces yo puedo eh, hacer estudios o inferencia con estos promedios muestrales que tienen la forma normal, aplicando el teorema del límite central. ¿Sí? Voy a reiniciar, voy a tomar ahora una distribución triangular. Voy a hacer lo mismo, voy a tomar un tamaño de muestra de, de 31, inclusive lo voy a poner más pequeño, lo voy a poner 16 y voy a tomar una muestra de, bueno, le puse reiniciar, voy a poner otra vez la distribución, la, la 5 era la triangular, tamaño de muestra 16, hay 961 puntitos aquí, esta es mi población, voy a tomar muestras de tamaño 16. Esta es una muestra, aquí están los 16 elementos que yo tomé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sigo tomando muestras, si se fijan, conforme tomo más muestras, llevo 15 muestras de tamaño 16, como que empieza a adquirir la forma de la campana. Voy a hacer eh, una extracción automática de muestras de tamaño 16 para que vean ustedes cómo esta población con distribución triangular me genera una distribución muestral de promedios o distribución muestral de las medias en forma de campana o en forma normal. ¿Sí? Llevo 108, 110 muestras de tamaño 16. Voy a acelerar la velocidad con la que se extraen las muestras. Y se fijan, pues ya tenemos muy marcada la forma de la campana o la forma normal. Voy a darle reiniciar. Sí, voy a agarrar otra distribución. Aquí dice cualquier población inicial azarosa, o sea, una distribución pues que no tiene forma de las que conocemos, no es ni uniforme ni exponencial, no es ninguna. Entonces fíjense cómo a partir también de distribuciones poblacionales tan desuniformes, tan variadas, las distribuciones de los promedios también toman la forma de la campana. Voy a poner un tamaño de muestra inclusive de 10, ponerle aquí 10, ahí está. Voy a retomar una muestra, voy a dejar una extracción eh, de muestras automáticas. Se fijan, esta es mi muestra de tamaño 10. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Bueno, voy a extraer continuamente muestras de tamaño 10. Entonces observen aquí, llevo 20, llevo 30 muestras de tamaño 10. Y fíjense, aunque el tamaño de muestra sea pequeño, como lo es 10, pues los promedios muestrales que muestran aquí tienen un comportamiento o tienen una distribución o forma de campana o van adquiriendo al menos esa distribución. Y fíjense la amplitud que tiene, si va como de 20 al 40. Ahora, si, si yo le doy otra vez la misma distribución, en lugar de 10 le pongo 200 y tomo muestras, fíjense cómo la dispersión, ella no es del 20 al 40. Igual se va adquiriendo la forma de la campana, pero la dispersión o el histograma generado con mis promedios de mis muestras de tamaño 200 ya tienen un error estándar menor. Entonces, esto es lo que mencionamos anteriormente, ¿sí? Que conforme el tamaño de muestra es menor, pues me genera una dispersión más grande. Si el tamaño de muestra es mayor, como lo hice ahorita con 200, me genera una dispersión más pequeña. ¿Cómo se calcula esa dispersión? Con esta fórmula.
Entonces se fijan, aquí hay una dispersión. Por agarrar un tamaño de muestra de 200 en lugar de 10 me genera menos dispersión. Ahora voy a utilizar otro simulador, que es este que ustedes ven en pantalla. Es un simulador del teorema del límite central. Eh, Se fijan, la población es normal y me está tomando muestras de tamaño 6. Lleva 600 y me está generando la forma de la campana. O sea, me está generando histogramas en tiempo real aquí llevan 1500 muestras. Igual, aunque la distribución, bueno, en este caso sí es normal, en la población, los promedios muestrales, bueno, también tienen un comportamiento normal. Ahora, si yo cambio de normal a uniforme, por ejemplo, una distribución uniforme, pues es un rectángulo como este que ustedes ven aquí. Igual tomo tamaños de muestra, pues son pequeñitos, de 5 por ejemplo, y empiezo a tomar muestras. Se fijan, llevo 100, 200, 300 muestras de tamaño 5. Fíjense cómo también los promedios muestrales me empiezan a generar una distribución normal. A pesar de que la distribución de mi población sea uniforme, ¿sí? Conforme yo hago una distribución muestral de mis promedios, me genera una forma de campana. Igual si yo agarro otra distribución, voy a agarrar una distribución, por ejemplo, bimodal, ¿no? Una distribución con dos modas. Agarro un tamaño de muestra, este, inclusive más pequeño de 2 y empiezo a tomar muestras. Fíjense cómo los promedios muestrales me generan una distribución normal, a pesar de que la distribución original es bimodal, ¿sí? Entonces aquí estoy demostrando el teorema del límite central con una simulación. Voy a hacer una exponencial, ¿no? Una distribución exponencial en mi población, pues tiene este comportamiento. Es muy diferente al de la distribución normal. Sin embargo, si yo tomo muestras del tamaño que sea, de 4 por ejemplo, y empiezo a tomar muestras, fíjense cómo esos promedios muestrales o esa distribución muestral de los promedios tiene un comportamiento normal, ya tiene la forma de la campana, ¿sí? En los promedios muestrales, a pesar de que la población tenga una distribución exponencial, ¿sí? Entonces, bueno, aquí voy a detener la simulación. También les voy a dejar el link de descarga de este programita para que ustedes hagan simulaciones para comprobar el teorema del límite central. Entonces, bueno, con esto demostramos que efectivamente, no importa, este, no importa cuál sea la forma de una población, pues los promedios muestrales siempre van a tender a una distribución normal conforme tamaño de muestra sea más grande y yo extraiga más muestras. Eso es lo que me dice el teorema del límite central. También, bueno, comprobamos que, bueno, conforme la muestra sea más grande, eh, la distribución de los promedios muestrales o la distribución de la media muestral tiende más rápido a tener la forma de la campana. Y bueno, ya para cerrar, es importante señalar cuáles son las distribuciones de muestreo más importantes. Ya lo habíamos mencionado en otros videos, en el otro video, perdón, que pues la más importante es la distribución muestral de los promedios. Si comparamos dos promedios, tenemos la diferencia de medias o diferencia de promedios. También tenemos diferencia muestral de proporciones. Si comparamos dos proporciones, tenemos diferencia de proporciones. Distribución t-student para muestras pequeñas, para muestras de tamaño menor a 30. Distribución para la varianza y distribución para cuando comparamos dos varianzas. Eh, entonces, observen que básicamente hace referencia a la media, a la proporción y a la varianza, así como a la diferencia de medias, de proporciones y comparación de varianzas. Y para
pues para cada distribución le corresponde una tabla, una distribución Z, que es la normal. Por eso es la más importante, porque nos sirve para casi todo, nos sirve para media, para diferencia de media, para proporción, diferencia de proporciones. La t-student pues también nos sirve para medias, para muestras pequeñitas o para proporciones de muestras pequeñas. Y bueno, la tabla chi cuadrada para varianzas y la f de Fisher para relación de varianza. Por eso esas tablas son las que ustedes van a ver más en los cursos de estadística. Siempre van a ver la tabla de la z o de la distribución normal, la t-student, la chi cuadrado y la f de Fisher. ¿Por qué? Pues porque con el teorema del límite central prácticamente se pueden estudiar todas las decenas o cientos de distribuciones de probabilidad que hay a partir de estas cuatro tablas con estas siete distribuciones muestrales. ¿Sí? De ahí la importancia de la tabla Z, la T, la G cuadrado y la F de Fisher. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí voy a terminar este video del teorema del límite central. Muchas gracias. Y no olviden darle like a mis videos y suscribirse a mi canal.